Muchas veces pensamos que un niño con sobrepeso simplemente se va a estirar cuando crezca. Incluso hay personas que dicen, está gordito porque está sano. Pero, ¿qué pasa si detrás de ese exceso de peso ya están comenzando enfermedades como el hígado graso, la diabetes tipo 2 o la presión alta, aunque el niño se vea totalmente sano? Hoy vamos a conversar sobre un tema que muchas veces vemos, pero no estamos comprendiendo en su dimensión completa: la obesidad infantil. Queremos responder a una pregunta que debería de interesarnos a todos. ¿Estamos formando a una generación que podría desarrollar hígado graso, diabetes tipo 2 o hipertensión arterial, incluso enfermedades cardiovasculares? Y para ayudarnos a entender este tema, nos acompaña el doctor Mayvet Juárez, quien es médico internista, diabetólogo y director médico de Sanatorio Casa de la Salud. Mi nombre es Samuel Hernández y bienvenidos a un nuevo episodio de Casa de la Salud Radio Podcast. Fíjate, Samuel, que quiero comenzar aclarando algo muy importante. Cuando hablamos de obesidad infantil, no estamos hablando de apariencia, belleza ni cómo luce un niño. Estamos hablando de salud. La obesidad infantil es una enfermedad crónica, compleja y tratable que puede comenzar a modificar el metabolismo del niño desde edades muy tempranas, favoreciendo la resistencia a la insulina, la prediabetes, la diabetes, el hígado graso, la presión arterial alta, colesterol alto, triglicéridos alterados, problemas respiratorios y algo que antes parecía casi que imposible: daño cardiovascular a tempranas edades. Por eso nuestro objetivo, Samuel, en este podcast no es criticar al niño, ni avergonzarlo, ni culpar a los padres. El propósito del día de hoy es despertar conciencia a tiempo, porque cuanto antes identifiquemos el problema de obesidad infantil, mayores posibilidades tenemos de cambiar la historia de ese niño a corto plazo. Entonces, doctor Mayvet, díganos, ¿tener obesidad infantil no significa solamente que el niño está comiendo mucho? No necesariamente. La alimentación influye, por supuesto, pero la obesidad es mucho más compleja. Interviene la genética, las hormonas, el sueño, la actividad física, el estrés, el estado emocional, la disponibilidad de alimentos, la economía familiar, la publicidad, el tiempo que nuestros hijos pasan en la pantalla y hasta la seguridad de donde vivimos para que el niño pueda salir a jugar libremente. Seguro, también influye lo que ocurre en la escuela, en la tienda más cercana de la escuela o de la familia o de la comunidad. Decir que un niño tiene obesidad simplemente porque no tiene fuerza de voluntad es injusto y científicamente incorrecto, Samuel. Un niño no controla qué alimentos compran en la casa. Eso no le corresponde a los papás, ni qué bebidas hay en la refrigeradora, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasan los adultos con los niños frente a la televisión? Y si existe un lugar seguro para salir donde vivimos. Por eso la solución no puede recaer únicamente sobre el niño. Doctor, ¿y cómo se determina si un niño realmente tiene obesidad o sobrepeso? ¿Se utiliza el mismo índice de masa corporal que en los adultos? Fíjate, Samuel, que no. En los adultos usamos puntos de cortes fijos del índice de masa corporal, pero en los niños debemos considerar la edad, el sexo, porque ellos están creciendo constantemente y su cuerpo cambia constantemente. Se calcula el índice de masa corporal utilizando el peso y la estatura, pero después se coloca en una curva de crecimiento esos datos. En términos generales, Samuel, el sobrepeso se encuentra en esas tablas que te mencioné entre el 85 percentil y menos del 95 percentil. La obesidad se encuentra en el percentil 95 o por encima de esto. Pero quiero dejar algo muy claro a nuestra audiencia. El índice de masa corporal es una herramienta de detección, pero no un diagnóstico completo por sí solo. Tenemos que observar cómo ha crecido el niño en los años anteriores, si ha cruzado rápidamente varios percentiles, dónde se acumula la grasa, cómo está su presión arterial,
qué antecedentes familiares tiene y si existen ya señales clínicas de resistencia a la insulina. No debemos juzgar a un niño solo por mirarlo, debemos evaluarlo profesionalmente. Doctor Maybeth, ¿y desde qué edad debería de vigilarse el peso y el índice de masa corporal en un niño? Fíjate que la vigilancia debe comenzar desde la niñez, pues a partir de los 2 años se recomienda medir talla y peso, calcular el índice de masa corporal e interpretar su percentil por lo menos una vez al año. No significa que todos los niños necesiten laboratorios o tratamiento, significa que debemos observar su trayectoria de crecimiento. Una sola cifra puede no decir mucho, hay que verlo en el contexto de años anteriores o meses anteriores, pero cuando un niño sube rápidamente de peso, cruza varios percentiles o acumula grasa abdominal, ya existe una señal poderosa que merece la atención de los padres. Doctor, y cuéntenos, ¿qué tan grande es actualmente el problema de la obesidad infantil? Samuel, es uno de los mayores problemas de salud pública de nuestra época. La Organización Mundial de la Salud estimó que en el 2022 habían aproximadamente 390 millones de niños y adolescentes entre los 5 y 19 años con sobrepeso. Dentro de este grupo, alrededor de 160 millones vivían ya con obesidad. Trasladando esta información a la región de las Américas, más de 1/3 parte de los niños y adolescentes presentan sobrepeso u obesidad, es decir, 1 de cada 3 niños. Esto significa que ya no estamos hablando de casos aislados, estamos, Samuel, hablando de millones de niños expuestos desde temprana edad a enfermedades metabólicas. Y algo importante es que este problema no ocurre únicamente en países ricos que tienen mucha disponibilidad, también está creciendo en países de bajos recursos y recursos medios. Doctor Maybeth, ¿y en Guatemala cómo se presenta esta situación? Guatemala enfrenta una situación especialmente complicada. Fíjate, pues tenemos lo que se conoce como doble carga de malnutrición. Por un lado, todavía existe focos de alta frecuencia de desnutrición crónica e infantil, pero al mismo tiempo están aumentando los casos de sobrepeso y la obesidad en niños. Un niño puede haber sufrido mala nutrición durante sus primeros años y después comenzar a ganar grasa corporal. Al consumir productos baratos, azucarados, ultraprocesados, este niño puede verse llenito, pero no significa que esté bien nutrido. Puede tener exceso de calorías y al mismo tiempo deficiencias de hierro, vitaminas, proteínas de calidad o fibra. Por eso debemos diferenciar entre comer mucho y estar bien alimentado, que son 2 cosas, Samuel, totalmente diferentes. Doctor, creo que llegamos a la pregunta central del episodio del día de hoy. ¿Cómo puede la obesidad infantil llevar a un niño a desarrollar diabetes? Vamos a tratar de explicarlo de manera sencilla. Mira, pues, durante muchos años pensamos que la grasa corporal era solamente un depósito donde el cuerpo guardaba energía. Ahora sabemos que el tejido adiposo es metabólicamente activo. Cuando existe exceso de grasa, especialmente alrededor del abdomen, en el hígado y alrededor de otros órganos, comienza a alterarse diferentes señales hormonales e inflamatorias. El cuerpo empieza a responder peor a la insulina. A eso le llamamos resistencia a la insulina. Doctor Maybeth, ¿y qué tal si le recordamos a nuestra audiencia brevemente qué hace la insulina en nuestro cuerpo? La insulina es una hormona producida por el páncreas. Podemos imaginarla como una llave que permite que el azúcar entre a nuestras células y sea utilizada como energía. Cuando existe resistencia a la insulina, esa llave ya no funciona con la misma eficacia que antes. El músculo, el hígado y el tejido adiposo responde peor. Entonces el páncreas intenta compensar produciendo más insulina y produciendo fatiga y deterioro del páncreas. Doctor Maybeth, ¿eso quiere decir que el nivel de azúcar puede seguir siendo normal durante esa etapa? Exactamente. Ese es uno de los mensajes más importantes del programa el día de hoy, Samuel. Un niño puede tener el azúcar normal y sin embargo su páncreas estar trabajando al límite para mantener
controlada el azúcar. El laboratorio de sangre todavía puede decir que el azúcar está bien, pero el organismo necesita producir cada vez más insulina. A eso le llamamos hiperinsulinemia compensatoria. Es como si el páncreas estuviera trabajando horas extras todos los días, todos los meses y todos los años. Durante algún tiempo el páncreas puede lograr mantener este control de azúcar en sangre normal, pero si la resistencia a la insulina continúa, el páncreas, como cualquier órgano, empieza a perder su capacidad de compensarlo. Empieza a haber fatiga del páncreas y primero aparece la prediabetes y posteriormente la temida diabetes tipo 2. Por eso digo yo frecuentemente a mis pacientes, la diabetes no comienza el día en que el laboratorio salió alto. La diabetes comenzó muchos años antes con una resistencia a la insulina de forma silente. ¿Esto quiere decir, doctor, que no pasa de un día para otro? No, generalmente existe una cadena, fíjate. Primero, exceso de grasa corporal, especialmente en el abdomen. Después se desarrolla resistencia a la insulina. El páncreas produce más insulina para compensar esta deficiencia de acción. Con el tiempo aparece ya la prediabetes y cuando el páncreas ya no logra mantener la glucosa dentro de límites adecuados, se manifiesta la diabetes tipo 2. La buena noticia es que podemos intervenir en diferentes puntos de esta cadena para romperla. No necesitamos esperar a que aparezca la diabetes. Doctor Maybet, ¿nos podría explicar por qué se habla tanto del riesgo en la pubertad? Porque durante la pubertad ocurre una disminución fisiológica de la sensibilidad a la insulina. Es decir, que en esta etapa el organismo naturalmente se vuelve un poco más resistente a la insulina de una forma fisiológica. En un adolescente sin exceso de grasa corporal, el páncreas generalmente logra compensarlo y luego la sensibilidad mejora. Pero cuando el adolescente ya tiene obesidad, grasa abdominal, hígado graso, sedentarismo o antecedentes familiares de diabetes, la pubertad puede convertirse en ese empujoncito que acelera la aparición de prediabetes o diabetes tipo 2. Es como si el metabolismo ya estuviera cargando una mochila pesada y la pubertad le añade más peso. Doctor, ¿nos podría explicar si la diabetes tipo 2 se comporta igual en un adolescente que en un adulto? Fíjate, Samuel, que no siempre, lamentablemente, y esto debe de preocuparnos como sociedad. La diabetes tipo 2 de inicio juvenil puede avanzar de una forma más agresiva que la diabetes tipo 2 que comienza en la edad adulta. Los jóvenes pueden perder el control de la glucosa con mayor rapidez porque están jóvenes y desarrollar factores de riesgo o complicaciones a edades más tempranas. Solo pensemos en lo que significa diagnosticar diabetes tipo 2 a los 13, 14 o 15 años. Ese adolescente puede pasar varias décadas de su vida expuesto a glucosa elevada. Por eso aumentan las posibilidades de enfermedad renal, daño ocular, problemas neurológicos y enfermedad cardiovascular en una etapa en que el adolescente debería estar estudiando, trabajando y ya el joven formando una familia. Prevenir diabetes en la niñez no significa solamente evitar una cifra alta en un examen de sangre. Significa, Samuel, evitar décadas de llevar una enfermedad crónica con múltiples complicaciones tardías. Doctor, a veces pensamos que el único riesgo es la diabetes, pero ¿qué otros órganos podrían verse afectados? Prácticamente todo el organismo puede verse afectado. Comencemos por el hígado. Muchos niños y adolescentes con obesidad desarrollan acumulación de grasa en el hígado. Actualmente hablamos de la enfermedad hepática esteatóxica asociada a la disfunción metabólica. Antes se conocía esto como hígado graso no alcohólico. El problema es que puede avanzar silenciosamente como la mayoría de complicaciones en la diabetes. El niño puede no sentir dolor y aparentemente estar bien, pero sus transaminasas pueden estar elevadas y el hígado puede comenzar a inflamarse. También puede aparecer presión alta, puede elevarse los triglicéridos y disminuir el colesterol HDL, al que comúnmente llamamos el colesterol protector. Puede desarrollarse apnea obstructiva del sueño. El niño ronca intensamente, hace pausas a respirar, duerme mal y durante el día está cansado, irritable o con dificultad para concentrarse. Es decir, que esto puede incluso afectar
su rendimiento escolar. Por supuesto, Samuel, un niño que duerme mal puede parecer distraído, perezoso o inquieto cuando en realidad no está descansando adecuadamente, y ese es el problema. En las adolescentes, fíjate, también puede aparecer síndrome de ovario poliquístico con menstruaciones irregulares, acné, aumento del vello en los miembros superiores y resistencia a la insulina. Además, pueden presentar dolor de rodilla, cadera, espalda o menos tolerancia al movimiento. Y no podemos olvidar la salud emocional, Samuel. Los niños con obesidad pueden sufrir burlas, rechazo, acoso escolar, aislamiento, ansiedad, depresión y baja autoestima. Por eso el tratamiento debe cuidar tanto el cuerpo como la dignidad del niño. Doctor, usted ha mencionado unas manchas oscuras que aparecen en el cuello. ¿Esto qué significa? Samuel, esto se llama acantosis nigricans. Son áreas oscuras, gruesas y con una textura como aterciopelada que suele aparecer en la parte posterior del cuello, en las axilas o en las ingles. Muchas familias, fíjate, creen que se trata de suciedad, frotan la piel con fuerza, utilizan jabones o incluso regañan al niño porque piensa que no se está bañando bien. Pero esa mancha puede ser una señal visible de la resistencia a la insulina. No significa que todo niño con cuello oscuro tenga diabetes, no, pero sí debe motivar a la familia a buscar una evaluación médica, especialmente si también existe obesidad, grasa abdominal o antecedentes familiares de diabetes. Doctor, ¿y qué otras señales deberían de observar y estar pendientes los padres de familia? Mira, deberían prestar atención a ganancia de peso acelerada, aumento rápido del tamaño del abdomen, presión arterial elevada, ronquidos intensos por la noche, sueño que no es reparador, que el niño se mantenga cansado durante el día, la niña adolescente reglas irregulares, antecedentes de diabetes en padres, abuelos o hermanos. También es importante saber si la madre tuvo diabetes durante el embarazo, y cuando ya existen síntomas como mucha sed, necesidad de orinar con frecuencia, el niño se queja de visión borrosa, cansancio intenso o pérdida de peso inexplicada, debemos de buscar atención médica sin demora, porque puede existir hiperglicemia importante en este punto. Pero debemos recordar que la resistencia a la insulina y la prediabetes pueden ser completamente silenciosas. La ausencia de síntomas no garantiza que todo esté bien. Hay que chequear al niño. Doctor, ¿todos los niños con sobrepeso necesitan hacerse exámenes de glucosa? No necesariamente todos. Y no de la misma manera. La evaluación debe individualizarse. En términos generales, Samuel, en niños de 10 años o más con obesidad, se recomienda valorar algunas alteraciones de la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, función hepática y también medir la presión arterial. Fíjate que la Asociación Americana de Diabetes recomienda considerar pruebas para detectar prediabetes o diabetes después del inicio de la pubertad o a partir de los 10 años. Lo que ocurra primero, cuando existe sobrepeso u obesidad y al menos otro factor de riesgo, y entre estos factores de riesgo están tener familiares cercanos con diabetes tipo 2, que la madre haya tenido diabetes o diabetes gestacional, que el niño tenga acantosis nígridas, que tenga la presión alta o que tenga colesterol y triglicéridos elevados, o presentar ya un diagnóstico de ovario poliquístico, o pertenecer a poblaciones con mayor riesgo metabólico. Dentro de estas poblaciones está la población latina. El niño debería ser evaluado para descartar diabetes o prediabetes. Doctor Maybeth, ¿y qué estudios pueden utilizarse para evaluar estos casos? Eso va a ser dependiendo del caso, Samuel. Puede utilizarse glucosa en ayunas, hemoglobina glicosilada, una prueba de tolerancia oral a la glucosa. No se trata de que el padre llegue al laboratorio y solicite un examen de azúcar por su cuenta. Lo correcto es que el niño sea evaluado por un profesional que determine qué pruebas necesita y cómo deben de interpretarse esas pruebas. Y en pediatría, los resultados deben analizarse dentro del contexto del crecimiento, la pubertad, los antecedentes y del examen físico. Doctor, cuando hablamos sobre obesidad infantil, muchos padres pueden sentirse señalados. ¿Es culpa de ellos? No debemos de plantearlo en términos de culpa.
debemos plantearlo en términos de responsabilidad compartida. Los padres tienen una función muy importante, pero también enfrentan dificultades reales. Hay familias que trabajan todo el día y tienen poco tiempo para cocinar. La papá y mamá trabajan. Otros viven en lugares donde resulta, fíjate, más barato comprar una bebida azucarada y una pizza que productos alimenticios frescos. Pues algunas comunidades no cuentan con un espacio seguro para que los niños salgan a jugar. Los niños están expuestos constantemente a publicidad de cereales azucarados, bebidas azucaradas, golosinas y comida rápida. Además, fíjate, muchas veces los padres repiten prácticas que aprendieron en sus propias familias. Te voy a poner un ejemplo que era muy común en mi casa. Terminate todo el plato. Si te portas bien, te compro un helado. Si estás llorando, aquí hay galleta y gaseosa. No podés levantarte hasta que termines el último bocado. Estas prácticas generalmente nacen del cariño de los padres y el deseo que un niño esté bien alimentado, pero pueden dificultar que aprendan a reconocer sus propias señales de hambre y de saciedad. Nuestro mensaje no es culpar, es enseñar mejores herramientas en pro de la salud de los niños. Doctor, ¿y qué significa exactamente alimentación responsiva? Una alimentación responsiva es una forma de alimentar al niño respetando sus señales de hambre y saciedad dentro de una estructura organizada por los adultos. Podemos resumirlo así, mira pues. El adulto decide qué alimentos se ofrecen, a qué hora se ofrecen y dónde se comen. El niño decide cuánto comer de lo que se le ofreció y cuando ya está satisfecho. Esto no significa que el niño decida comer golosinas todo el día. Los adultos siguen siendo responsables de crear el ambiente, pero tampoco significa obligar al niño a terminarse el plato cuando ya está satisfecho. Doctor Maybeth, ¿y qué pasa cuando un niño rechaza las verduras o los alimentos saludables? Mira, no podemos forzarnos ni convertir la comida en una pelea. Los niños pueden necesitar probar un alimento varias veces antes de aceptarlo. Se puede ofrecer nuevamente en pequeñas cantidades junto con otros alimentos que ya conoce y que le gusten, sin amenazas ni premios. También ayuda a que los adultos coman ese alimento enfrente del niño y que le digan que qué rico es. Los niños aprenden mucho más de lo que ven, de lo que se les dice. Si un padre dice al niño que coma verduras, pero él nunca las prueba ni las come, el mensaje pierde fuerza, pues. Doctor Maybeth, hablémosle a los padres que nos están escuchando, reconocen que su hijo está ganando demasiado peso. ¿Qué pueden comenzar a hacer a partir de hoy? Yo te diría que lo primero es no entrar en pánico ni comenzar con una dieta extrema. Los niños están creciendo y necesitan nutrientes suficientes. En algunos casos, el objetivo inicial no es que el niño baje rápidamente de peso, sino que detenga la ganancia excesiva mientras continúa creciendo en estatura. Esto debe de decidirlo el equipo de médicos que lo está tratando. Pero fíjate que hay cambios familiares que generalmente producen un gran beneficio. El primero es convertir el agua en la bebida principal. Las gaseosas, los jugos empacados, los refrescos azucarados, las bebidas energéticas y muchas bebidas deportivas contienen grandes cantidades de azúcar. Y las calorías líquidas no producen la misma sensación de saciedad que los alimentos sólidos. Un niño puede tomar una gran cantidad de azúcar sin sentir que ha comido demasiado. Doctor, ¿y podría responder una pregunta que parece muy obvia? ¿Consumir jugo de fruta es lo mismo que comer fruta? No, la fruta entera contiene fibra y requiere masticación. Eso ayuda a producir saciedad y hace que el azúcar se absorba de manera diferente. En el jugo podemos concentrar el azúcar de varias frutas en un solo vaso y perder una parte importante de la fibra. Por eso, en términos generales, es mejor ofrecer una fruta entera y utilizar agua pura como bebida habitual. Doctor Maybeth, ¿y usted qué alimentos recomienda priorizar? No necesitamos menús costosos ni alimentos importados. Podemos utilizar alimentos locales y accesibles a nuestro bolsillo. Frijoles, huevo, verduras, frutas enteras, avena natural, maíz y otros granos en cantidades apropiadas. Lácteos adecuados para la edad
pollo, pescado u otras fuentes de proteína según la disponibilidad económica de cada familia. Debemos aclarar que la comida tradicional no es necesariamente el problema. Muchas preparaciones tradicionales pueden formar parte de una alimentación saludable. El problema suele aparecer cuando las reemplazamos o acompañamos constantemente con bebidas azucaradas, frituras empacadas, galletas, cereales muy azucarados, golosinas y otros productos ultra procesados. No se trata de prohibir todo, Samuel. Se trata de que estos productos dejen de ser parte de la rutina del día a día. Doctor Maybeth, ¿y el ejercicio es realmente indispensable? El movimiento diario es fundamental, pero no debemos presentarlo como un castigo. Un niño no debería escuchar: como comiste demasiado, ahora tenés que correr mucho. Eso crea una relación negativa entre el ejercicio y su propio cuerpo. El movimiento debe de ser de forma agradable. Puede caminar, jugar pelota, andar en bicicleta, bailar, saltar cuerda, nadar, ayudar en actividades familiares o practicar ya un deporte de forma normal. En escolares y adolescentes debemos de procurar alrededor de 60 minutos de actividad física diaria. No necesariamente tiene que ser de forma continua. Doctor, y algo muy común en estos tiempos, ¿cómo afecta el uso de las pantallas en la niñez? Mira, Samuel, las pantallas influyen de varias maneras. Primero, mantiene al niño sentado durante largos periodos. Segundo, lo expone a publicidad constante de alimentos y bebidas poco saludables. Tercero, cuando come frente a una pantalla, presta menos atención a sus señales de saciedad y puede comer por más tiempo y más cantidad. Y 4, las pantallas antes de dormir pueden alterar el sueño. Por eso es conveniente evitar el teléfono, la tablet y televisión durante las comidas y reducir su uso horas antes de acostarse. Doctor Maybeth, ¿y nos podría indicar, dormir mal también puede contribuir a la obesidad? Sí, Samuel, el sueño participa en la regulación del apetito, las hormonas y la sensibilidad a la insulina. Cuando un niño duerme poco, puede aumentar el hambre, buscar alimentos más calóricos, sentirse cansado para moverse y presentar peor regulación metabólica. Por eso dormir bien es parte del tratamiento. Agua, alimentación saludable, movimiento y sueño son los 4 pilares que deben trabajar juntos. Doctor Maybeth, ¿qué pasa cuando se pone al niño a hacer cambios, pero el resto de la familia sigue tomando gaseosa y comiendo igual? Generalmente el tratamiento fracasa o produce sufrimiento. No podemos poner al niño a comer verduras mientras los adultos comen comida rápida frente a él. No podemos decirle que deje la gaseosa si el refrigerador está lleno de gaseosas. No podemos pedirle que apague el teléfono si toda la familia pasa cenando viendo la pantalla. Pues por eso les digo, no pidan al niño que haga solo lo que la familia no está dispuesta a hacer con él. Por eso la familia completa debe de hacer el cambio. Y cuando toda la casa mejora sus hábitos, no solo se beneficia al niño, también puede mejorar el peso, la presión, el azúcar y la salud de todos los adultos de esa casa. Doctor Maybeth, ¿y debe de hablarse directamente con el niño sobre su peso? Debemos hablarle con respeto y centrarnos en su salud, fuerza, energía y bienestar. Por favor, evitemos expresiones como: estás demasiado gordo, mira cómo te miras, nadie te va a querer así, tus compañeros son más delgados. Estas frases, Samuel, pueden herir profundamente y no producir cambios saludables. Podemos decir: vamos a cuidar nuestra salud como familia. Queremos que tengas más energía. Vamos a preparar mejores alimentos para todos. Vamos a salir a caminar juntos. Un niño con obesidad no necesita humillación. Necesita evaluación, apoyo, estructura y una familia que camine con él junto a un cambio familiar. Doctor Maybeth, ¿qué le parece si revisamos algunos mitos? Cuando crezca se le va a quitar. Algunos niños cambian su composición corporal al crecer, pero cuando la obesidad persiste, aumenta rápidamente o continúa durante la adolescencia, existe mayor posibilidad de obesidad y enfermedades metabólicas en la fase adulta. No debemos quedarnos esperando qué pasa, hay que evaluarlo.
La diabetes solo aparece en adultos. Eso ya no es cierto. Estamos diagnosticando diabetes tipo 2 en adolescentes e incluso a niños día a día, especialmente cuando existe obesidad, antecedentes familiares y resistencia a la insulina. Todo es falta de voluntad. Falso. Influyen factores biológicos, familiares, económicos, sociales y ambientales. La voluntad ayuda, pero no explica por sí sola una enfermedad tan compleja. Hay que poner al niño en una dieta estricta. No, la restricción extrema puede afectar el crecimiento, producir deficiencias nutricionales y empeorar la relación del niño con la comida. El objetivo es lograr un crecimiento saludable mediante cambios familiares sostenibles y con supervisión profesional. Hablarle duro lo va a motivar. La vergüenza rara vez produce salud. Puede aumentar la ansiedad, el aislamiento, depresión y conductas alimentarias desordenadas. La firmeza puede existir, sí, pero puede ir acompañada de respeto, cariño y coherencia familiar. Doctor Maivet, ¿y en qué momento debemos de parar de ser observadores y buscar y comenzar un tratamiento? Cuando identificamos obesidad, especialmente si está aumentando o ya existen señales metabólicas, no deberíamos limitarnos a decir, espera que crezca. La obesidad pediátrica es una enfermedad crónica que requiere atención oportuna. El tratamiento principal es familiar, multicomponente y sostenido. Debe incluir orientación nutricional, actividad física, modificación de conductas, evaluación del sueño, salud emocional y un seguimiento médico periódico. Una sola consulta generalmente no es suficiente. Los programas con mejores resultados mantienen contacto frecuente con el niño y con sus familias durante varios meses, inclusive años. Doctor Maivet, ¿y existen medicamentos para tratar la obesidad en adolescentes? Sí, en adolescentes seleccionados pueden considerarse medicamentos como complemento del tratamiento familiar y conductual. También existen casos de obesidad grave en los que puede inclusive valorar cirugía metabólica. Pero esas decisiones necesitan evaluación especializada, criterios específicos y un seguimiento prolongado. Esos no deben de ser atajos, no reemplazan la alimentación saludable, el movimiento, el sueño ni el acompañamiento familiar y nunca deben utilizarse por su propia cuenta. Doctor Maivet, ¿y todo depende únicamente de la familia? No, la familia es fundamental, pero no puede resolver sola un problema creado también por el entorno. Las escuelas pueden ayudar ofreciendo agua, evitando utilizar dulces como premio y promoviendo recreos muy activos. Las tiendas y los comercios pueden ofrecer opciones más saludables. Las municipalidades pueden crear espacios seguros para caminar y jugar. Las iglesias y las organizaciones comunitarias pueden promover actividades familiares y educación nutricional. Los medios de comunicación como nosotros también tenemos responsabilidad. No podemos hablar de prevención mientras normalizamos que los niños consuman bebidas azucaradas y productos ultraprocesados todos los días. La solución requiere participación de la familia, de la escuela, de los servicios de la salud, la comunidad y de nuestras autoridades. Doctor Maivet, regresemos a la pregunta del inicio de este episodio. ¿Estamos formando a una generación metabólicamente enferma? Lamentablemente sí existe este riesgo. Cuando un niño vive desde pequeño con exceso de grasa abdominal, resistencia a la insulina, hígado graso, presión alta y sedentarismo, estamos trasladando enfermedades que antes aparecían a los 40 y 50 años hacia la adolescencia y a los adultos jóvenes. Hoy por hoy estamos viendo jóvenes con problemas que antes considerábamos propios solo de sus padres o de sus abuelos. Pero quiero decirlo muy claramente, una generación enferma no es inevitable. El riesgo existe, Samuel, pero el riesgo no es un destino. El metabolismo infantil todavía tiene una gran capacidad de respuesta cuando intervenimos tempranamente. Una familia que cambia las bebidas azucaradas por agua, mejora su alimentación, organiza horarios,
protege el sueño de sus niños, reduce pantallas y comienza a moverse junta, ya está modificando el futuro. No necesita esperar una transformación perfecta. Podemos comenzar con cambios pequeños pero constantes. Doctor Maybet, para finalizar, ¿qué mensaje le dejaría usted a una madre, a un padre, a un abuelo que hoy reconoce que un niño de su familia tiene este problema? Le diría que no se sienta culpable, pero que tampoco ignore la señal. No critique al niño, no lo compare, no lo ponga a una dieta extrema, no espere automáticamente que el problema desaparezca al crecer. Busque una evaluación profesional, revise su trayectoria de crecimiento, su presión arterial y sus factores de riesgo, observe si tiene manchas oscuras en el cuello, ronca mucho, se mantiene cansado, ya tiene sed excesiva o hay antecedentes familiares de diabetes. Y después comience a cambiar el ambiente de toda la familia, que haya más agua y menos bebidas azucaradas, más alimentos reales, menos productos ultraprocesados, más movimiento, menos sedentarismo, más sueño, menos pantallas por las noches, más comidas compartidas, menos comidas utilizadas como premio o consuelo y sobre todo que haya compañerismo y respeto. No estamos hablando de apariencia, estamos hablando del futuro metabólico de nuestros niños. Nuestro mensaje hoy, Samuel, no es asustar ni culpar. Nuestro mensaje es despertar la conciencia de los padres a tiempo, porque todavía podemos evitar que muchos de estos niños se conviertan en adultos o a jóvenes con diabetes, hipertensión, hígado graso, enfermedades cardiovasculares. Una generación enferma no es inevitable, pero evitarla exige que comencemos hoy. Muchas gracias, doctor, por ayudarnos a comprender este tema que es tan importante actualmente, y muchas gracias a nuestra audiencia por habernos acompañado en este episodio de Casa de la Salud Radio Podcast. Recuerden que nos pueden hacer llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Sanatorio Casa de la Salud. Mi nombre es Samuel Hernández. Hasta la próxima.